Hay muchas preguntas para usted que hicieron llegar sobre todo los tuiteros de este programa. Pero hay, como le digo, mucho desconocimiento. Por ejemplo, Rick Heyman le pregunta, ¿para qué sirve la Corte Interamericana? ¿Quién la paga? ¿Cuáles son sus logros? Yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero ¿qué diría rápido? ¿Para qué sirve? Para que quien agotó todos los trámites imaginables dentro de su país pueda encontrar ahí el último lugar para resolver su problema y tener una reparación, y que a otras personas no le ocurra lo mismo. ¿Quién paga la Corte? Es un órgano de la OEA, la Organización de Estados Americanos da una parte de su presupuesto, pero como la OEA tiene pocos recursos y la justicia no sé si es la prioridad para el sistema interamericano, la Corte tiene que buscar cooperación y donaciones en países europeos. México también le da contribuciones a la Corte, y la Corte es muy modesta, es el tribunal internacional con menos presupuesto en todo el mundo, ¿no? Y con eso tratamos de hacer lo que tenemos que hacer. Vicencio77 le pregunta, ¿se aplican sanciones a los organismos de gobierno por no seguir las recomendaciones? Si la Corte exige una sanción y no se aplica, ¿qué pasa? Bueno, esto por ejemplo, pasa con el caso Hellman en Uruguay, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos, el caso Hellman se está trabajando, ha habido una sentencia, se ha ratificado con una interpretación, y hay un proceso de investigación que está encaminado. Veremos qué pasa más adelante en esa investigación. Y en general lo que yo diría es que los estados sí cumplen con las sentencias de la Corte Interamericana, y la razón por la que cumplen no es porque les vayamos a aplicar una multa o vayamos a embargar las reservas nacionales en algún banco en Suiza o en Nueva York, sino porque hay una especie de entendimiento de que esa es una obligación política y de que en estos tiempos es muy difícil que un gobierno diga no voy a cumplir con las sentencias, porque eso es más bien la oveja negra del rebaño y no hay corrientes que vayan en esa dirección en mayoría, ¿no? Alma Medina le hace una pregunta, ¿qué recomendación le daría para el caso de Irma, una mujer que dio a luz en un patio? Es un caso que acaba de pasar en México. No la recibieron en el hospital y acabó dando a luz en el patio fuera de la clínica. Bueno, no conozco el caso ni conozco los mecanismos, pero yo creo que siempre hay en todos los países, y hay en México una institucionalidad muy vasta, y las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son espacios de auxilio, de consejo, que permitan encontrar una solución para el caso. Pero evidentemente lo que está detrás de eso son necesidades institucionales, de lo que hablábamos en otro momento, de la prevención en materia de salud, que haga que ese tipo de caso en realidad debería ser excepcional o no producirse nunca, ¿no? Ricardo González tiene una pregunta muy interesante, es un tanto larga. Dice, ¿cómo pretenden proteger o garantizar los derechos humanos de miles de migrantes que transitan por nuestro país? ¿Considera necesaria la creación de un marco jurídico estatal específico de protección a migrantes? Y le comenta, bueno, aquí en la Suprema Corte de Justicia acaban de presentar un protocolo para acceso a la justicia de los migrantes. Sí, mire, es un tema fundamental. La Corte Interamericana ha tenido ya 2 decisiones sobre políticas migratorias, y estamos justamente ahora, mientras estamos haciendo esta grabación, discutiendo una opinión consultiva sobre los derechos de los niñas y las niñas migrantes, que no se traduce solamente en un catecismo de qué derechos tienen, sino qué cosas tienen que hacer los estados, cómo tienen que mejorarse las calificaciones de las autoridades migratorias, qué mecanismos de prevención para proteger a los niños y niñas, qué pasa cuando los padres reciben una sanción como la de ser expulsados y deportados. Pero indudablemente es un tema de creciente importancia, porque la vieja migración, que era una migración de sur a norte, ¿no?, donde México es el espacio, ha sido y es el espacio medular para eso, hoy día hay dentro de América Latina una enorme migración llamada sur-sur, especialmente dentro de Sudamérica. La mayoría de los migrantes migran a otro país sudamericano, de manera que ya no es solamente un país del norte, que ya sabemos cuál es, sino situaciones que llevan a que vayamos encontrando en América del Sur, por ejemplo, mecanismos de tratamiento del tema migratorio que apuntan a la integración nacional y no a la detección y expulsión. Y eso es una cosa que yo creo que va en una línea más bien interesante, ¿no? Esta es una pregunta que quizá no va a querer o poder responder, pero igual yo se la hago, se la hace Rafa Cruz. ¿Qué opina la resolución de la Suprema Corte de Justicia? Es una contradicción de tesis que se acaba de discutir, que fue criticada por Amnistía Internacional.
los ministros decidieron, tenían este debate muy interesante sobre qué estaba primero, si la Constitución o sí, las convenciones de derechos humanos. Y es una discusión muy intensa que se ha dado, sí, y yo no la he seguido porque no vivo acá, no veo la discusión, pero he visto la conclusión. Y la conclusión tiene algo, con todo respeto a quienes tienen una apreciación crítica, y esta es una opinión personal, sí, tiene algo fundamental, que es que las sentencias de la Corte, las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes para los jueces, cualquiera que sea la realidad a la que se refiere, ¿no? Y esto es muy importante porque da una herramienta para los jueces nacionales en sus criterios de interpretación, y en una Constitución que dice simultáneamente, y lo ha dicho la Suprema Corte también, que en una situación de que estén de por medio los derechos humanos siempre tiene que preferirse lo que sea más beneficioso para la persona. Yo creo que hay una corriente lógica, conceptual, positiva, que ya dependerá de los operadores de justicia aplicar, y eso depende de la sociedad que esté encima para ver si alguien se va en una dirección distinta, ¿no? Rodolfo Vitela, ¿cómo se resarce judicialmente la dignidad humana de una persona que ha sido discriminada por género, orientación sexual y discapacidad? ¿Cómo establecer relación efectiva entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad? Y si es posible establecer discriminación racial con discriminación por orientación sexual a raíz de estudios de Foucault, en base a la historia de la sexualidad como discriminación equiparada. Bueno, hay demasiados temas, sí, en la pregunta, ¿no? Pero sí, indudablemente es el tema de la discriminación, si hay llamemos un combo, discriminación por orientación sexual con discriminación por razones raciales, eso ocurre con frecuencia en todos los países del mundo. ¿Y con demasiada frecuencia? ¿Cómo resarcir eso? Yo creo que hay varios componentes, ¿no? Porque hay primero el nivel de lo que es la reparación a la persona que ha sido víctima de ello, y eso implica desde las reparaciones económicas hasta el resarcimiento, que significa el reconocimiento público de que esa fue una afectación de sus derechos y que no debe repetirse. Pero lo segundo es las medidas de no repetición, para que eso no vuelva a producirse, que implica no solamente normas legales apropiadas, sino una sistemática difusión de valores que van dirigidos no solamente a las autoridades, sino a la sociedad, porque cuando se enfrenta el tema de la discriminación racial en Estados Unidos en la década del 60, cuando estaban proscritos los matrimonios interraciales, entre muchas otras cosas, probablemente cuando se dan esos pasos en el gobierno y en la Suprema Corte de Estados Unidos, la mayoría de las encuestas entre los blancos hubieran sido que mantengámonos como estamos, ¿no? Entonces, para enfrentar la discriminación, lo que importa son los valores, no las encuestas, porque los prejuicios pueden generarse y producirse en un ámbito mayoritario de la población. Entonces yo creo que la mejor manera de resarcir a alguien que ha sido discriminado es la certeza de que la sociedad apunta en un sentido diferente y que hay liderazgo democrático para ir en esa dirección. Por cierto, a quien hizo esta pregunta le recomiendo, denos su página de internet, porque usted ahí escribe artículos o pone artículos muy interesantes. En mi página de Facebook. En Facebook, Diego García Sayán. Diego García Sayán, no sé qué más indicadores. Y ahí cuelgo los artículos que perpetro de cuando en cuando, ¿no? ¿Por qué el Estado mexicano no ha cumplido la declaración ministerial Prevenir con Educación firmada en el 2008? Se la hace Agenda LGBTAC. La verdad que no tengo elementos de esa declaración, no es un tema que conozco, ¿no? Okay. Y Juan Jacobo Morfín le hace una pregunta, bueno, no la pregunta, más bien le hace una sugerencia, a ver qué opina usted. Que si se puede modificar la Carta de Derechos Humanos agregando que los derechos se perderán al agredir a otro ser humano. Mire, yo creo que eso es peligroso, ¿no? Porque, digamos, el que comete una falta, un delito, o un delito gravísimo, tiene derechos, ¿no? Porque, ¿quién sabe? Primero, si lo que yo sé sobre esos hechos es la verdad. Toda persona tiene la posibilidad de defenderse y de explicar por qué fue o no fue. Y la sociedad no puede suscitar ni tolerar la venganza, ¿no? y la eliminación de un ser humano, porque la privación de derechos implica, por supuesto, entre otros, el derecho a la vida. Yo creo que tenemos que ir en una dirección en donde reconocer los derechos no implica impunidad, no es favorecer al criminal, sino favorecer a la sociedad que gana con el respeto de los derechos de los demás. El respeto, el derecho ajeno es la paz, dijo por eso un célebre mexicano que admiro muchísimo. Sí.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy interesante. Muy gentil, ¿eh? Gracias.